Bueno chicos, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? No les voy a explicar conforme a lo que está en el libro, ¿verdad? Los ejemplos para que puedan realizar los ejercicios de la página que continúa. Entonces, el nuevo tema son operaciones con término. Las operaciones con término, en este caso vamos a ver las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, pero de expresiones algebraicas. Como primer punto o como primer subtema vamos a desarrollar lo que es suma y resta de términos. Tenemos una regla que dice que para sumar o restar términos, estos deben ser semejantes. De otra forma, la operación solo queda indicada. ¿Qué nos quiere decir? Que solo se pueden sumar los términos que tengan la misma variable y el mismo exponente. Y el que no tenga otro término semejante con quien sumar, entonces solo va a quedar expresado. En este recuadro del libro de texto, la página 81, también nos menciona algo importante, que dice que dos términos semejantes se suman o restan operando los coeficientes y manteniendo el factor literal. ¿Quién es el factor literal? Ya les decía, la parte literal es todo en conjunto, variable, exponente. Lo que significa que la suma de dos términos semejantes da como resultado otro término semejante a los dos que se sumaron. ¿Por qué resulta otro término semejante? Porque queda la misma variable y el mismo exponente, en este caso cuando es suma. Ahora vamos a ver un ejemplo que nos da el libro. Dice sumar los siguientes términos. En este caso es un binomio que vamos a sumar. Entonces, si yo observo este binomio, son dos términos semejantes. Tengo dos términos. Entonces, yo voy a sumar los coeficientes. En este caso, yo tengo que respetar la ley de los signos. En este caso, los dos coeficientes 7 y 9 están positivos, entonces 7 más 9. ¿Y qué me decía la regla anterior? Que tengo que expresar la misma parte literal, que es la parte literal sería x cubo y. X cubo y es semejante a este otro término, entonces solo se expresa una vez, en el caso cuando es suma. Ahora efectúo la operación indicada, 7 más 9, 16. Pero como es suma, entonces se expresa la misma parte literal, x cubo y. En el siguiente ejemplo, lo mismo, nos dan un binomio, dos términos, pero esos dos términos son términos semejantes, dado a que tienen la misma variable, mismo exponente, no importando que los coeficientes sean diferentes. Los coeficientes no importa. Para poder sumar términos semejantes, yo solo tengo que visualizar la misma variable, mismo exponente para que ellos se puedan sumar o restar. En este caso, el primer término, el coeficiente 5 está positivo y el coeficiente 12 está negativo. Entonces, apartado acá dice 5 menos 12 es igual a menos 7. Y se escribe m cuarto porque son términos semejantes y solo se expresa una sola vez. Ahora con el inciso C. Lo mismo, ¿verdad? Son términos semejantes dado a que y es semejante al coeficiente que lo acompaña, que es 12, ¿verdad? Si se fijan bien, y tiene exponente 1 y esta y también. Z al cuadrado tiene exponente 2 y también esta otra. Entonces son términos semejantes, en este caso es un binomio. Ahora, quiere decir que yo puedo sumar o restar en dependencia de los signos que tenga cada coeficiente. Entonces, entre un paréntesis yo puedo hacerlo aparte, que sería menos 3 más 12. Si ustedes quieren lo pueden escribir entre paréntesis, si no lo hacen directamente la suma, la operación indicada, en este caso menos 3 más 12, directamente ustedes pueden escribir el resultado que les da. Pero si ustedes quieren lo expresan en paréntesis, la suma de los coeficientes y luego expresan la parte literal, y z al cuadrado. Solo se escribe una vez dado a que son términos semejantes.
Menos 3 más 12, vuelvo a repetir, es 9. Y queda expresado la misma parte literal, yz al cuadrado. Ahora, el libro nos brinda un ejemplo diferente a los otros tres anteriores, que dice, voy a sumar 8xz a la quinta más 14xz al cubo. ¿Qué nos menciona acá el libro? Dice, estos no son términos semejantes, así que la suma queda indicada. No puedo sumar 8 con 14 porque dado a que este es un solo término acompañado con dos variables y este también es un solo término acompañado con dos variables, yo observo que la variable x tiene el mismo exponente que el otro término, pero la variable z son los exponentes diferentes y anteriormente se les decía que para poder sumar expresiones algebraicas tienen que tener la misma variable y el mismo exponente. Explicando el ejemplo que sigue. Dice reducir términos semejantes, pero ahora ya no son monomios, ya no resulta un monomio, sino un polinomio. Este es cuando tiene más de dos términos. En este caso solo teníamos dos términos, pero ahora si se fijan cuántos términos tenemos. 1, 2, 3, 4 términos. Entonces, voy a reducir todos los que sean semejantes. Entonces, yo puedo sumar 9x cubo y quinta con menos 4x cubo y quinta, porque tanto la variable x tiene exponente 3 y la variable y también tiene exponente 5. Entonces, también son semejantes 13x cuadrado y con 5x cuadrado y. Es decir, que yo puedo sumar el primer término con el tercer término y luego sumo el segundo término con el cuarto término. Pero, ojo, cuando es polinomio, el polinomio se ordena de grado mayor a grado menor. En dependencia, como acá hay dos variables, x, y, entonces la primera variable me va a dar la pauta de cómo ordenar el polinomio. Observando la primera observando la primera variable, tengo x cubo y x cuadrado. Entonces, ¿qué grado es mayor que quién? Obviamente x cubo, ¿verdad? Entonces voy a empezar a sumar primero el coeficiente 9 con menos 4. Por eso acá lo expresan. Primero los agrupan, ¿verdad? ¿Quiénes son los términos semejantes? ¿Quiénes son términos semejantes? 9x cubo y quinta con menos 4x cubo y quinta. Más, recuerden que suma. Ahora agrupo los otros dos términos que eran semejantes. ¿Quiénes eran semejantes? El segundo y cuarto término, acá en un solo paréntesis, 13x al cuadrado y más 5x cuadrado y. Ahora hago el mismo procedimiento al anterior, agruparlo en un solo paréntesis, pero si ustedes quieren lo pueden hacer de una forma directa. 9 menos 4 da 5, se pueden ahorrar hacer este paso, pero si ustedes quieren lo expresan en paréntesis los coeficientes y expresan luego la misma parte literal. 9 menos 4, x cubo y quinta. Solo se escribe una vez porque en este caso es suma lo que estoy efectuando. Ahora acá 13 más 5 y se escribe la misma parte literal. Ahora efectúo la operación indicada en los paréntesis. 9 menos 4, 5. 5x cubo y quinta. 13 más 5, 18x cuadrado y. Acá yo ya no puedo seguir sumando porque no son términos semejantes. Recuerden que tiene que tener misma variable, mismo exponente. Si yo observo acá, están las mismas variables, pero no tienen el mismo exponente. Este es x cubo y este es x cuadrado. Este es y quinta y este es y a la 1. Entonces, este queda expresado allí nomás. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Si se fijan bien acá, ¿qué nos resultó? Un binomio. Binomio es aquella expresión algebraica que contiene solo dos términos. Ahora, el siguiente ejemplo. 8m cuadrado n a la 6 menos 2m cuarta n menos 14m cuadrado n a la sexta más
más 3m cuadrado n a la sexta. Yo observo que quiénes son primero los términos semejantes. El primer término es semejante al tercer término y el segundo término no tiene término semejante. Por lo tanto, solo hay tres términos que son semejantes: el primero, el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Porque ambas variables tienen el mismo exponente, m al cuadrado, aquí m al cuadrado, m al cuadrado, y la n tiene exponente 6. Por lo tanto, estos tres términos son semejantes. Este no tiene término semejante, va a quedar expresado, me dice la regla. Por lo tanto, primero agrupo los que son semejantes. Acá, si se fijan bien, están agrupados los tres que son semejantes y de último queda expresado el que no tiene término semejante. En este caso, voy a sumar los coeficientes. 8 menos 14 más 3 y expreso la misma parte literal. M cuadrado n a la 6. Solo se escribe una vez porque estoy reduciendo términos semejantes. Y luego expreso el término que no tiene otro término semejante. Por lo tanto, ahora efectúo la operación indicada, que sería 8 menos 14, quedaría menos 6 más 3, eso es menos 3. Recuerden que signos diferentes se restan y se conserva el signo del número mayor. Y luego solo queda expresado el término que no tiene otro término semejante. Ahora vamos con la siguiente parte. En este caso vimos suma de expresiones algebraicas. Ahora vamos con el producto de un número por un término. Acá el libro me menciona, ¿verdad?, la regla que voy a usar. Me dice, para multiplicar un número por un término se multiplica el número por el coeficiente y el factor literal. Se mantiene de ahora en adelante. Notaremos la multiplicación de términos con el uso de paréntesis, como se muestra a continuación. ¿Qué nos quiere decir acá? Que denotamos la multiplicación con paréntesis, que eso ustedes ya lo manejan, ¿verdad? Que los paréntesis indican multiplicación. Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo que nos brinda, ¿verdad? Dice, realizar los siguientes productos. Aquí este es el número que está afuera. Como no contiene variable, solo es un número. Pero recuerden, un número dentro del álgebra es un monomio. Entonces, este es un número, ¿verdad? Para no confundirlo. Entonces, este es un número y este es un término, pero este término es llamado monomio porque solo hay uno. Entonces, ¿cómo se va a multiplicar? Dice el número por un término. Dice que se multiplica por el coeficiente, el número. Entonces yo voy a multiplicar 9 por 3, acá lo expreso en paréntesis, o si ustedes quieren lo pueden obviar esta parte y lo hacen directamente. 9 por 3, 27, y expresan la misma parte literal, x cuarta y y cuadrado. Vamos con el ejemplo B. El número que está afuera ahora es negativo, pero el término dentro del paréntesis solo sigue siendo un término. En este caso es un monomio. Hago el mismo procedimiento. Si ustedes quieren lo hacen de forma directa. Primero voy a multiplicar los signos, ¿verdad? Para que me entiendan. Este número está negativo y el que está dentro del paréntesis positivo. Menos por más, menos 5 por 2, 10, y se expresa la misma parte literal. Por lo tanto, esta sería la respuesta. Ahora vamos a ver otro ejemplo cuando son coeficientes fraccionarios, ¿verdad? En este caso. Ahora el número es una fracción y el monomio es un número entero. Por lo tanto, se hace el mismo, ¿verdad? Se agrupan los dos, el número con el coeficiente del término, o si no, ustedes lo hacen directamente. Recuerden cómo se multiplica una fracción por un número. Se multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. Acá abajo hay un implícito, pero lo podemos hacer de una forma directa.
omitiendo el 1 que está abajo, ¿verdad? Primero multiplico signo, más por menos, menos. Ahora multiplico 1 por 4, 4. Y lo divido entre 2. 4 entre 2 es una fracción, pero se puede dividir porque es una división exacta. 4 entre 2 es 2. Y ahí está el 2. Ahora, ¿de dónde sale y a la 6z al cubo? De la misma parte literal del término, en este caso que es el monomio. Por lo tanto, este sería el resultado, menos 2y sexta z cubo. Ahora, acá es basado al ejemplo número 1 y 2 de producto, ¿verdad? Primero multiplicamos signo, menos por menos, más. Si se fijan bien, acá está la respuesta positiva. Ahora multiplico coeficiente, 2 por 8, 16. Ahora la misma parte literal queda expresado, por lo tanto, esta sería la respuesta. Eso sucede cuando es producto. En este caso, producto es multiplicación de un número por un término. Ahora, ¿qué sucede cuando es un número con dos términos dentro del paréntesis? En pocas palabras, lo que hicimos anteriormente es multiplicar término por término, pero acá en este ya solo hay un número, bueno, lo mismo, ¿verdad? Un número, pero ahora hay dos términos dentro del paréntesis, es decir, hay un binomio. Para estos casos, comúnmente, ¿verdad? Vamos a aplicar lo que llamamos propiedad distributiva. ¿Cómo se aplica la propiedad distributiva para este caso? Entonces multiplicamos el número por el primer término, que sería 4 por 7, que acá está expresado en paréntesis, pero si ustedes quieren, se pueden saltar este paso y lo hacen directamente. 4 por 7, aquí está entre paréntesis y escriben la misma parte literal, y cubo z. Ahora voy con el otro término. Recuerden que el segundo término es menos 2y z a la quinta. Aplico ley de signo. Este 4 está positivo, pero el segundo término está negativo. Más por menos, menos. Ahora multiplico 4 por 2, que aquí está expresado, si se fijan bien. Ahora la parte literal queda expresada, yz quinta. Ahora efectúo esta operación, 4 por 7, 28, y cubo z. Menos, ¿verdad? Este menos permanece y 4 por 2, 8z a la quinta. Eso sucede cuando es un número por un binomio, es decir, hay dos términos dentro, aplicando la propiedad distributiva. Ahora, para este caso siempre siguen habiendo no dos términos, sino ya hay tres términos, es decir, hay un trinomio dentro del paréntesis. Aplicamos lo mismo, la propiedad distributiva, término a término. Primero lo voy a hacer multiplicando menos 3 por 5m y luego menos 3 por 8m sexta n y luego menos 3 por menos 2n. Hago el primer paso, menos por más, menos, este menos que está acá. 3 por 5 lo dejo expresado en paréntesis si ustedes quieren. Si no, lo pueden hacer directamente escribiendo el resultado. Y la misma parte literal, m. Ahora voy con el otro. El número por el segundo término. Menos por más, menos 3 por 8 en paréntesis. Si no, lo pueden omitir ese paso y se saltan directamente. Y se escribe la misma parte literal, m a la 6, n. Vamos ahora con el número y el tercer término. Aplico ley de signo. Menos por menos, más, y multiplico 3 por 2 y queda expresada la misma parte literal. Ahora efectúo la operación indicada. La operación indicada sería este menos queda expresado porque ahora voy a multiplicar los números. 3 por 5, 15, m, menos 3 por 8, 24 y queda expresado la misma parte literal.
Ahora acá 3 por 2, 6 y queda expresada la misma parte literal. Por lo tanto, al multiplicar un número por un trinomio, al final resulta siempre una expresión algebraica de 3 términos, que viene a ser un trinomio. Vamos con el siguiente subtema, producto de monomios. Con anterioridad, ¿verdad? A inicio de año, ustedes vieron las propiedades de potenciación cuando tengo producto de potencias de igual base. Es decir, la base es la letra A y el exponente es el numerito chiquito. Bueno, en este caso letra chiquita, ¿verdad? Que está arriba. Si se fijan bien, este puntito es el símbolo de multiplicación. Entonces, esta propiedad se le llama producto de potencias de igual base. Es un producto que tienen la misma base y por lo tanto los exponentes se suman. Eso es lo que le quiere decir esta propiedad, que la vamos a usar para el producto de monomio. Vamos a ver el ejemplo. Dice, multiplicar los siguientes monomios. Aquí hay un término, aquí hay otro término. Acá recuerden que los paréntesis indican multiplicación, pero ojo, si yo le escribiera un más entre en medio de esos paréntesis, ya no sería multiplicación, sino sería suma, para que podamos diferenciar cuándo es multiplicación, cuándo es suma. En este caso no hay ningún signo de operación entre en medio de esos dos paréntesis, por lo tanto, voy a efectuar una multiplicación, como bien lo dice el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo voy a multiplicar? Igual como lo hacíamos con la suma, ¿verdad? Sumábamos los coeficientes, pero en este caso no vamos a sumar, sino ahora vamos a multiplicar los coeficientes y se van a sumar la base igual. En este caso, la variable representa la base y el exponente, en este caso, es el numerito, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo se van a sumar los exponentes de las variables iguales y el que no tenga, ¿verdad?, con otra base igual con quien se pueda sumar, entonces solo va a quedar expresada en orden alfabético y de grado mayor a grado menor en dependencia de cuántos términos estemos trabajando. Bueno, no saliéndome del tema, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Voy a multiplicar 9 por 2. Queda expresado en paréntesis. Si ustedes quieren lo expresan. O si no, escriben directamente la respuesta. 9 por 2. Y luego x al cubo puedo sumarlo con x a la cuarta. ¿Por qué? Porque tienen la misma base. La base representa la variable. Es decir, x, 3 más 4. Esto igual, ¿verdad? Si ustedes quieren lo expresan, si no lo hacen directamente escribiendo el resultado. Ahora puedo sumar z al cuadrado con z a la 7 sus exponentes, que aquí está expresado. Z es 2 más el 7 que tiene el segundo término. Ahora efectúo 9 por 2, 18, x, 3 más 4, 7, z, 2 más 7, 9. Y este es el resultado de multiplicar monomios. Ahora, el inciso B, igual lo mismo, multiplico coeficiente 4 por 7 y luego sumo usando esta propiedad las bases iguales. Solo se pueden sumar los que tengan la misma base, es decir, la misma variable. Puedo sumar m a la quinta con m a la cuarta sus exponentes, es decir, 5 más 4. N a la octava puedo sumarla con n al cubo y me daría 8 más 3. Ahora efectúo operación. 4 por 7, 28. M, 5 más 4, 9. N, 8 más 3, 11. El punto C me dice que en este caso son monomios, pero como ya no hay dos términos, sino hay tres, ¿verdad? Esto se le llama multiplicación de términos consecutivos porque van continuo, ¿verdad? Pero no cambia nada, siempre se va a hacer el mismo procedimiento. Multiplicamos los coeficientes y respetamos la ley de los signos. En este caso todos los coeficientes son positivos, por lo tanto la respuesta va a ser positiva. 3 por 5 por
2. Si ustedes quieren lo expresan, ¿verdad? Vuelvo a repetirlo. Y aplicando la propiedad de producto de potencias de igual base, puedo sumar x al cuadrado con x al cubo y x a la cuarta, es decir, 2 más 3 más 4. Luego y a la sexta puedo sumarla con y a la novena y y a la 1. Entonces, y 6 más 9 más 1. Ahora efectúo operación. 3 por 5, 15, por 2, 30. X, 2 más 3, 5, más 4, 9. Y, 6 más 9, 15 más 1, 16. Por lo tanto, este es el resultado de multiplicar. Vamos con otros ejemplos que son parecidos a este, pero cuando los términos tienen diferentes variables, es decir, bien les decía, si no hay variables que se puedan sumar su exponente, entonces esa variable va a quedar expresado en orden alfabético. Multiplico coeficiente 8 por 6 y solo se suman las que tengan la misma variable. En este caso, x al cubo tiene acá otra base igual, no, entonces esa va a quedar expresada, solo x al cubo. Ahora vamos con y. Recuerden que en el alfabeto primero es x, luego y después z. Ahora voy con y. Y a la quinta puedo sumarla con y a la cuarta y me queda 5 más 4. Z al cuadrado no tiene otra base igual con quien pueda sumarlo, por lo tanto queda expresado. Ahora efectúo las operaciones indicadas. 8 por 6, 48, x al cubo y sumo los exponentes 5 más 4, 9, z al cuadrado. Eso sucede cuando no todos son términos semejantes, es decir, no tienen variables igual con quien yo pueda aplicar la propiedad indicada. Hago lo mismo acá. 5 por 7, puedo sumar m al cubo. En este caso m al cubo no tiene, ¿verdad?, término de base igual, entonces va a quedar expresada. Recuerden que en el alfabeto primero va m, después n y después x. Por lo tanto, m al cubo queda expresado, luego sigue n y x a la cuarta queda de último porque ninguna de las variables tiene una base igual donde podamos aplicar esta propiedad. Simplemente queda expresada. 5 por 7, 35 y se expresa la parte que no tiene, en este caso, base igual. Vamos con otro subtema, cociente de monomio. Esta es una propiedad también de potenciación. Cuando teníamos cociente, recuerden que cociente es el sinónimo de dividir. Me dice que cuando yo tengo un cociente de igual base, es decir, si se fijan bien, tienen la misma base, pero ¿qué sucede con los exponentes? Se van a restar. Ahora, esto es para la división, ¿verdad? Si para la multiplicación los exponentes se suman y para la división los exponentes se restan. Vamos a ver el ejemplo. Dice dividir los siguientes monomios. Aquí hay, en la parte del dividendo solo hay un término. Recuerden que este es un solo término, aunque hayan dos variables, es un solo término, porque ¿qué signo hay acá? Solo hay un más. Recuerden que los signos me va a permitir darme la pauta para identificar cuántos términos existen. Entonces aquí hay uno y aquí hay uno. Entonces este es el dividendo, el divisor. Por lo tanto, solo es división de un monomio entre otro monomio. En este caso, aplicando la propiedad, me dice que cuando es división los exponentes se van a restar, pero siempre y cuando sean la misma base. Si son diferentes bases, entonces solo se van a expresar en orden alfabético. Entonces, divido primero los coeficientes. En el anterior multiplicaba, en este caso ahora voy a dividir. Si se fijan bien, 50 está positivo y el 2 también positivo. Acá tengo que respetar la ley de los signos, les vuelvo a repetir. 50 entre 2 queda expresado, pero bien les decía, pueden saltarse este paso y hacerlo directamente, por eso no hay problema. Entonces 50 entre 2, puedo, en este caso como es división, puedo restar los exponentes de la misma base, x a la 6 con x a la cuarta, es decir,
x, 6 menos 4, y la variable y puedo restarla con y cubo. ¿Qué exponente tiene y? Un 1. Entonces, 3 menos 1. Por lo tanto, 50 entre 2 es una división exacta. 50 entre 2 es 25. 6 menos 4, 2. 3 menos 1, 2. Por lo tanto, este es el resultado de dividir un monomio entre un monomio. Este ejemplo es parecido. Es una división exacta, pero vuelvo a recalcar. Acá está de forma horizontal y acá está expresada en fracción, pero recuerden que una fracción es una división, se sobreentiende que es una división, es lo mismo. Entonces, pues yo acá divido 32 entre 8 y resto los exponentes de las bases iguales, es decir, m a la quinta con m al cuadrado, me queda 5m menos m 5 menos 2, y n puedo restar su exponente, 7 menos 7. Por lo tanto, 32 entre 8 es una división exacta y me queda 4. 5 menos 2, 3. 7 menos 7 es 0. Bueno, cuando da 0 en los exponentes no es necesario expresar la variable. Le indicamos acá, ¿verdad? Pero ya como respuesta ya no se escribe porque da como resultado 0. Entonces solo queda m al cubo. Entonces, vuelvo a repetirle, cuando les dé 0 acá como resultado ya no es necesario escribir la variable. ¿Por qué? Porque si ustedes me escriben n, ¿qué exponente tiene n? Un 1, entonces no me estarían diciendo que les dio 0, sino les dio 1. Por lo tanto, por eso, cuando siempre les dé 0, no escriban la variable, simplemente lo indiquen al final la variable que le queda diferente de 0. Vamos ahora con otro ejemplo. Este es monomio entre monomios, siempre es lo mismo, ¿verdad? 135 entre 15 es 9. Puedo restar x a la 9 con x a la cuarta, que es 9 menos 4. Y a la quinta puedo restarla con y al cuadrado, 5 menos 2, 3. Y z al cubo queda solo expresada porque no tienen otra base igual para yo poder restar sus coeficientes. En este caso, como es división, ¿verdad? Es división lo que estamos viendo. Si se fijan bien, el resultado queda ordenado alfabéticamente. Primero x, y y luego z. Para ya ir terminando, el último, ¿verdad? Potencia de monomios. Vamos a usar la propiedad de potenciación, que bien esta propiedad, ¿verdad? Que cuando hay un exponente elevado a otro exponente se le llama